Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta segunda edición de Campus Media, en la que una vez más queremos dar las gracias a la Universidad de Cádiz por su implicación, pero sobre todo por sus magníficos trabajos de investigación que nos están ayudando a comprender mejor la actualidad, que creo que para nuestra profesión es muy importante. Agradecerles además especialmente que van al hilo completamente de la actualidad, lo que nos demuestra el potencial de la Universidad de Cádiz con unos trabajos de investigación que están completamente, pues trabajados en el momento en los que más se necesitan. Hoy tenemos con nosotros a Leticia Rodríguez y Blanca Romero de la Universidad, que va a presentar a Leticia de una forma más detallada, porque tienes un currículum, Leticia, que madre mía, ella es directora de Estrategia de Comunicación de la Universidad de Cádiz y es miembro también del Consejo de Rectores de Universidades en el Foro de la Lucha contra las Campañas de la Desinformación, y un currículum que ahora nos contarás, Blanca, que da gusto. Precisamente, y yo no me voy a alargar, ayer en Cádiz hemos celebrado este fin de semana la asamblea de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y en la declaración de Cádiz se ha puesto precisamente el foco en denunciar la desinformación, fijaros, no como una de las mayores, sino como la mayor amenaza del periodismo y la democracia. Por eso, cuando decimos que vais al hilo de la actualidad, hoy tenemos la suerte de contar con Leticia, que va a abordar este tema de la desinformación como retos para las democracias. Sin más, paso a Blanca para que ya nos detalle el currículum de Leticia. Hola, buenas tardes. Bueno, hablar de mi jefe fue un poquito complicado. Y además extenso. Bueno, ella es profesora titular en el Departamento de Marketing y Comunicación y la directora general de Comunicación Estratégica actualmente en la universidad. Es la primera vez que la universidad tiene una profesional en comunicación al frente de la comunicación estratégica, valga la redundancia, y bueno, eso es un placer y bueno, y se están produciendo cambios y está sentando las bases de lo que esperamos que sea una comunicación adecuada, justa y medida, ¿no? Las líneas de investigación que ha desarrollado Leticia de estos años es sobre la comunicación estratégica, la desinformación, como bien ha dicho antes Rosana, campos en los que ella ha ido interrelacionándolo académicamente unos con otros, ¿no? Es vocal de la CRUE, como ha dicho, en el Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la seguridad nacional. En el mismo ha desarrollado trabajos como experta y coordinadora del grupo de trabajo, identificando las aportaciones de las universidades y centros de investigación españoles al campo de la desinformación, y recientemente ha presentado una propuesta de glosario con 125 términos sobre este fenómeno. Es autora del libro Propaganda Digital, Comunicación en tiempos de desinformación, y presenta más de 50 publicaciones, la mayoría relacionadas con este objeto de estudio. Es doctora en Ciencias de la Información por la Complutense, tiene un máster universitario en Protocolo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene otro máster en Comunicación de Instituciones Públicas y Política también por la Complutense, y es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Valladolid. Ella es muy modesta, pero es muy crack en las investigaciones que hace. Es un orgullo para la universidad tenerla como investigadora, aunque ella haga así, pero es cierto, es un orgullo para la universidad tenerla en sus filas. Esperemos que pronto sea catedrática y bueno, y es imparable, es una mujer imparable. Así que os dejo con ella y no es peloteo, os lo digo de verdad, es muy crack escucharla porque tiene mucho que decir, sobre todo para nosotros los periodistas, ¿no? Que esto de la desinformación nos trae por la calle de la amargura. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a desconectar micrófonos y cámara para que le... Oye, muchísimas gracias a Blanca por la presentación y muchísimas gracias a Rosana y a Mercedes por la oportunidad, que la verdad que Campus Media está siendo una oportunidad para la Universidad de Cádiz buenísima y sobre todo para nosotros, para los investigadores. Voy a compartir ya pantalla porque además del PowerPoint luego tengo que enseñaros un par de vídeos. Entonces, bueno, la conferencia se llama La desinformación como riesgo democrático y desafío para la comunicación, porque voy a intentar centrarme precisamente en esto, porque es un riesgo para la propia democracia en sí misma y en qué medida también, además del periodismo, afecta también a la comunicación de las organizaciones, ¿no? Voy a intentar, sobre todo, además, que hoy nos vayamos con la idea de que las fake news es algo anecdótico, es como un mal menor en comparación con lo que es un ecosistema de verdad construido para desinformar y para afectar a la opinión pública, ¿no?
sobre todo desde el contexto que más me interesa a mí, que es el de seguridad nacional y el de comunicación de las organizaciones, que parece que no, pero incluso está a veces interconectado. Lo primero es que cuando hablamos de desinformación siempre tendemos a pensar solamente en información falsa, ¿no? Pero en realidad hay que acotar esto a un fenómeno mayor, ¿no? Porque siempre digo que la comunicación no se puede estudiar si no somos capaces de acotarla y estudiarla conforme también toda la parte histórica y sociológica del momento en el que se está desarrollando, ¿no? Y el momento histórico y sociológico en el que estamos ahora es que estamos en una revolución tecnológica en el que hay un desarrollo de la IA muy rápido, y esto coincide además con un momento en el que hay una crisis de confianza profunda. Y esto se relaciona directamente con la desinformación, porque la desinformación, el propósito final siempre es afectar a la confianza de las personas. La desinformación no busca solamente tergiversar y manipular la información, ¿no? Sino que lo que busca es que la gente desconfíe. ¿Por qué? Porque cuanto más desconfía la gente, más permeable es a otros relatos que pueden ser beneficiosos para el propagandista, lógicamente, que los promueve, ¿no? Entonces, cuando uno coge los datos, por ejemplo, esto es un estudio que publica Edelman, que es una consultora internacional, los publica anualmente. Cuando uno coge este estudio y observa la confianza, o más bien la desconfianza que hay en torno a los liderazgos, pues resulta bastante llamativo. Fijaros que, por ejemplo, este estudio recoge datos de 28 países con más de 32.000 respuestas, y con una muestra por país de más de 1.150 respuestas. Entonces, es un macroestudio bastante importante. Aquí se señala que hay una crisis en la confianza en los liderazgos. Un 63% de la muestra internacional no confía en los líderes gubernamentales, un 61% no confía en los líderes empresariales y un 64% no confía ni en el periodismo ni en los reporteros, ¿no? Uno podría decir, bueno, el 60% es un dato que yo creo que es bastante alto, pero además cuando uno va a este dato concreto a analizarlo, ¿no? En relación a qué modelo de gobiernos, en qué modelos de gobiernos hay más incidencia, es bastante sorprendente, ¿no? Porque la desconfianza aparece en mayor grado, fijaros, en los países democráticos, ¿no? Aquí, en la muestra de abajo, que es donde hay mayor grado de desconfianza, encontramos países como España, como Alemania, como Reino Unido, como Suecia, que se supone que son democracias pues avanzadas, ¿no? Y sin embargo, cuando uno se va a ver el grado de confianza y en qué países aparecen en la parte más amplia del ranking, en la parte superior, pues aparecen países como China, Indonesia, Emiratos Árabes, y ya en la muestra de 2024, China, India, de nuevo Emiratos Árabes, Indonesia, Arabia Saudí, Kenia, Nigeria, lo cual es bastante significativo, ¿no? ¿Por qué está pasando en las democracias para que la gente pues desconfíe? Y concretamente, con datos de este estudio, ¿en qué situación está España? Pues fijaros, hay un temor bastante fuerte a la desinformación, se desconfía de nuevo en los líderes, pero el dato es bastante superior a la media internacional, porque en este caso nosotros tenemos un 81% de desconfianza hacia los líderes gubernamentales, 73% a los líderes empresariales, a los directivos, ejecutivos y demás, y un 79% a los periodistas, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros que ya el caldo de cultivo en la población, ¿no? O sea, la situación de la opinión pública, tanto internacional como nacional, es delicada. O sea, hay cierta resiliencia a creer los relatos oficiales, a creer la versión oficial, y como os decía antes, esto puede ser una amenaza para nosotros mismos, ¿no? Una debilidad que se puede aprovechar desde otros gobiernos o desde otros estados para afectarnos como democracia. Dicho esto, como os comentaba antes, yo quiero incidir un poco en cómo se instrumentaliza o cómo se crea una campaña de desinformación, porque parece que a alguien le llega las famosas fake news, ¿no? Que te llega una fake news al móvil y que ya una noticia falsa y uno de repente, ¿no? Como que cambia el chip, cambia el paradigma y empieza a creer un relato que no es cierto. Entonces, esto es como mucho más complicado y mucho más refinado, ¿no? Y se instrumentaliza. Se utilizan muchos elementos, un elemento, o sea, una estrategia clave de la propaganda tradicional es la repetición de los mismos argumentos por distintos canales para que no haya cansancio ni atargo por parte del público. Entonces, ¿qué tipo de elementos utilizan en estas campañas? Primero, las redes sociales que todo el mundo tenemos, que hay un consumo súper elevado por parte de la población, con una media normalmente de más de 3 horas diarias de uso de redes sociales, en el que hay Instagram, Facebook, X, TikTok, por ejemplo, y ahí tenemos un montón de gente creando contenido, hablando, compartiendo conversación.
Tenemos también redes sociales cerradas, ¿no? Como WhatsApp o Telegram. Cuando decimos cerradas es que cuando uno publica un contenido en Twitter, a no ser que tenga la cuenta totalmente bloqueada y solicite ¿no? verificar que alguien le siga, normalmente uno tiene... Desde fuera no podemos entrar a ese contenido, ¿no? Si están cerradas. Uno no puede entrar en una conversación de Telegram o una conversación de WhatsApp a no ser que le inviten, ¿vale? Luego tendríamos creadores de contenido, que es toda esa capa de influencers que hay en YouTube, también en foros, como puede ser 4chan, gente opinando en Spotify, también de nuevo TikTok aquí, ¿no? Hay mucha creación de contenidos y que creemos siempre o tendemos a pensar, al igual que las redes sociales, que todas esas conversaciones, que toda esa creación de contenido es orgánica. Es decir, yo lo comparto porque a mí me interesa, porque yo políticamente soy una persona activa o porque yo quiero compartir con los demás mi visión sobre algo, ¿no? Pero realmente la trampa está aquí, que se utiliza, se crean corrientes, como vamos a ver luego, ¿no? Que no son orgánicas, que no son reales, sino que es un artificio, se simula. Y luego tendríamos también, que está muy de moda hablar de esto, ¿no? Los pseudomedios o páginas, medios de desinformación, que son, como vais a ver luego, páginas web que lo que hacen es, hay dos categorías, por decirlo así. Puede ser que políticamente estén muy marcadas y tengan mucho sesgo, pero uno las puede identificar. Es decir, yo les pongo aquí, por ejemplo, el caso de Breitbart o caso aislado. Breitbart fue una de las primeras en Estados Unidos. La creó Steve Bannon con el ánimo de ayudar a la campaña de Donald Trump. Entonces tenía una línea política muy marcada que iba contra Hillary Clinton. Bueno, pues uno entra ahí y sabe que al final eso más que un medio de comunicación es una página de propaganda que tiene un objetivo concreto. O caso aislado, como os voy a mostrar luego, ¿no? Pero luego hay otras que son más complejas de identificar porque toman la estética de un medio de comunicación local precisamente para intentar que ese engaño sea más, que sea más verosímil y a partir de ahí van creando contenidos, algunos cogidos de agencia y otros que son muy marcados de discursos de odio, de propaganda, y a través de eso van trasladando todas esas narrativas, ¿no? Entonces, este es el conjunto, es decir, uno no puede pensar que hay una cuenta falsa en Twitter que no responde simplemente así, sino que es orgánica. No. Generalmente el propagandista crea un mapa en el que utiliza todos estos elementos, ¿no? O sea, por un lado, genera corrientes artificiales en redes sociales, tiene sus páginas falsas, paga a veces influencers para que hagan contenidos que sirvan a sus fines, va creando grupos dentro de Telegram para que eso se vaya haciendo cada vez más grande y la gente vaya invitando a sus familiares, a sus amigos a participar. Entonces, a través de todo esto se va creando un ecosistema. La parte izquierda responde a las herramientas, la parte derecha, como os digo, también es la parte sociológica, ¿no? Porque vemos que hay una crisis de confianza, pero además cada vez hay más difusión de teorías de la conspiración, de discursos de odio. ¿Por qué? Porque al final hay esa crisis de confianza, hay cierto malestar sobre la clase política, sobre los medios de comunicación también. Entonces, ese malestar se traduce muchas veces en agitación contra algunos colectivos. Y esto también te responde a que en el estudio de las emociones, cuando uno estudia las emociones positivas tienen un pico muy alto, pero decaen muy rápido también. Sin embargo, las emociones negativas tienen un pico de malestar muy alto y se mantienen durante largo tiempo, ¿no? Entonces, si tú agitas a la opinión pública con emociones negativas contra los inmigrantes, contra el colectivo LGTBIQ+, esas emociones tienen mayor durabilidad y hacen que la gente orgánicamente termine manifestando su opinión y se sume a eso que se ha creado de manera artificial, ¿no? Tiene una lógica en esta construcción que os estoy mostrando. Esto ha tenido además una evolución rapidísima porque desinformación en la red hay desde el 2010, ¿vale? En el 2010 ya se empieza a encontrar en Estados Unidos algunas, sobre todo emails falsos, ¿no? Emails con intención de engaño. Es a partir del 2014 cuando se empiezan a encontrar ya campañas un poco más específicas de desinformación que buscaban en aquel momento colocar temas en la agenda política para que luego los políticos lo utilizaran para hablar de determinadas cuestiones, y es en 2016 cuando nos enteramos a través de la campaña que desarrolla Cambridge Analytica, que es una empresa que luego hablaré de ella, para Donald Trump, cuando nos enteramos de que efectivamente esto es un negocio, que hay una profesionalización y que hay empresas que están viviendo
pues de hacer este tipo de campañas, ¿no? Entonces, fijaros, yo os pongo aquí 3 elementos, ¿no? A la izquierda tenemos el famoso huevo, cuando uno antes entraba a una red social, como por ejemplo era X, pues encontraba que podía haber cuentas falsas opinando de algo, ¿no? Era lo que llamábamos las famosas, por eso, cuentas falsas o bots. ¿Qué es un bot? Un bot es una cuenta artificial que se genera de manera automática. Y los trolls era lo que veis aquí abajo, ¿no? Alguien que maliciosamente pues opinaba cuando una formación política, que era normalmente cuando se utilizaba más, ¿no? Quería agitar sobre un tema, pues lo que hacía es, con una cuenta que tenía bastantes seguidores, iniciaba ese tema de conversación y a través de estos bots, que eran los huevitos, pues se empujaba de alguna manera para que ese tema de conversación se convirtiera en un trending topic, que era el objetivo final, posicionarlo para que todo el mundo pudiera hablar de él y finalmente los medios de comunicación lo recogieran como algo importante y lo publicaran. Twitter terminó en 2017 eliminando este icono, ¿no? El famoso huevito, porque era una manera como de desechar, de eliminar, ¿no? Que alguien pudiera, pues eso, ver identidades falsas en la red. También porque esto evolucionó muy rápido. Como veis aquí a la derecha, esto que vídeo que os voy a poner, estos son cuentas automatizadas de bots, ¿vale? Como veis, esto es una granja de bots. Yo compro un teléfono, le pongo una tarjeta, ese número de teléfono de esa tarjeta lo asocio a un perfil de una red social, ¿vale? Y lo que hago es, a través de informática, de inteligencia artificial, voy programando los mensajes que tienen que compartir y lo genero de manera masiva. Hay gente, como por ejemplo Carlos Merlo en México, que es dueño de una compañía que se llama Victory Lab, que ha reconocido públicamente que tenía más de 2 millones de cuentas falsas en redes sociales. Pues cuando tú tienes un volumen tan grande, te puedes permitir pues hacer campañas de desinformación a un nivel tremendo, ¿no? Entonces hemos pasado del huevito a este volumen inmenso, ¿no? De granjas de bots, por decirlo así, y ahora estamos entrando también a la fase de la IA, ¿no? Esto que os pongo aquí es una foto creada, os voy a mostrar ahora, ¿vale? Con IA, que es un perfil que se hace llamar Sagrario Pérez, y Sagrario Pérez, supuestamente cuando uno entra a su perfil de Twitter, que tiene unos 3.700 seguidores, ¿vale? Dice que es coordinadora de la Agenda 2030, por atrás aparece un fondo rojo, como si pudiera ser de un partido político como el PSOE, ¿no? Dice que es profesora de lengua en el Instituto Caballero Legazpi, dice que defiende lo que piense, luego pone una rosa y pone blog, #parodia. Este #parodia es para que cuando alguien entra aquí, ¿vale? No le pueda, para que cuando Twitter haga la revisión no le puedan tumbar el perfil, ¿vale? Pero normalmente los usuarios no entran en los perfiles de todo lo que ven cuando entran en una conversación. Cuando uno va navegando por Twitter, entra por hashtag a una conversación y va viendo lo que opina cada uno. Lo que uno opina, lo que en este caso Sagrario Pérez Borrell opina, es que tiene una línea que parece, ¿no? Parece una política del PSOE o parece alguien muy relacionado al PSOE. Y dentro de este engaño os voy a poner un vídeo en el que ella sale, ¿no? Con personas muy PSOE opinando. Bueno, esto no es otra cosa que un deepfake, es decir, es un vídeo creado de manera falsa. Lo que han hecho es utilizar esta imagen de esta supuesta mujer, ¿vale? De Sagrario Pérez, y la han puesto sobre un vídeo real, que es un vídeo de Amparo Rubiales, ex consejera de la Junta de Andalucía, también del PSOE, y este es el vídeo real. Bueno, como veis, a ver, hay una diferencia de calidad importante,
¿vale? Porque yo os muestro los dos vídeos y se nota que la iluminación es distinta, el movimiento de la boca también, pero lo veis porque yo os lo estoy mostrando. Si uno está en la red y está, por ejemplo, viendo un tema político y le entra el vídeo de esta mujer o le entra una imagen, probablemente no tenga pues tanta capacidad para discernir, ¿no? Sino que puede dar por válido este contenido. Y de nuevo insisto en que esto no tenemos que verlo desde una cuenta, sino tenemos que verlo desde esto que os he mostrado aquí, ¿no? Desde todo esto, desde un montón de cuentas generadas, algunas con más refinamiento, otras con menos, pero emitiendo mensajes con un ánimo concreto, ¿no? Para entrar en una conversación que puede ser política o que puede ser social. A ver, espérate que vuelvo a la presentación. Bueno, como os decía, repasando un poco las herramientas, además de esto que os he mostrado, tenemos los famosos pseudomedios, ¿no? Yo hice un estudio en 2020 que en aquel momento nadie hablaba prácticamente de ello, sino que uno llegaba, cuando empezaba uno a revisar este tipo de conversaciones en redes sociales, pues uno se iba encontrando a veces como páginas con esta estética que os digo, que simula ser medios de comunicación. Y en su momento pues yo decidí repasar y en aquel momento me encontré un buen número, al menos entre 10 y 12 páginas que simulaban ser medios de comunicación y que lógicamente tenían solamente ánimo desinformativo, ¿no? Como os cuento aquí, pueden pasar por blogs radicalizados, pero al final asumen la estética y el estilo de un medio de comunicación. Algunas de ellas se llegan a posicionar e incluso pueden pasar de estar en las redes sociales, pero normalmente funcionan muy bien porque lo que hacen es cogen el enlace de una noticia, lo meten a medios de redes sociales y cuando se comparte ese contenido, lo que es la estética del contenido es como si fuera una publicación de un medio de comunicación normal. Entonces, cuando el usuario llega a ella, lo que ve es noticias de Huelva, ¿no? Y el titular conforme que queremos marcar la agenda sobre ese contenido, ¿no? Entonces, el engaño es muy, muy, muy refinado. Estas páginas, además, pues el coste ahora cada vez es más reducido porque solamente tienen que pagar lo que es el servidor y el alojamiento web, ¿no? Con la IA generativa generan, como os voy a mostrar ahora, contenidos de manera muy, muy rápida y cuando se detectan, pues tienen dos opciones. O cambian o lo cierran y desaparecen y da igual, o sea, es decir, ese contenido ha estado un año ahí y ahora ya de repente esa página web no existe y no pasa nada porque haya estado un año desinformando. O lo que hacen es cambiar el enfoque. O sea, tengo este enlace, pues ahora lo que hago es elimino todo el contenido anterior, no lo elimino del todo para no perder la URL, porque me interesa para a futuro reutilizarla, y la lleno de otros contenidos, ¿vale? ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, sobre los pseudomedios? Que hay un entrenamiento con la inteligencia artificial cada vez más refinado. O sea, es decir, lo que estamos viendo es que se está entrenando a la IA para generar contenidos incluso en lenguas cooficiales, ¿no? Digo aquí de manera un poco burlona, ¿no? Que parlan lenguas cooficiales porque las encontramos en gallego, las encontramos en catalán y las encontramos, como veis aquí, en euskera. Veis que es exactamente la misma página, en este caso es una página rusa que es Pravda, que va compartiendo distintas noticias de interés de narrativa rusa y en este caso pues ya tienen una IA generativa tan refinada que pueden el mismo contenido traducirlo a 3 lenguas cooficiales españolas, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y para qué quieren traducirlo en lenguas cooficiales? Bueno, pues porque eso les permite, por un lado, seguir entrenando a la IA y refinarla cada vez más, no solamente en texto, sino también en audio y en vídeo, ¿vale? Y porque luego en la lengua pues tiene connotaciones afectivas, ¿no? Si uno tiene desde pequeño ese hábito de hablar en su casa en gallego, en catalán, en euskera, en el cole incluso y demás, pues hay una parte afectiva que le da ciertas improntas emocionales a esa lengua, ¿no? Entonces, cuando uno lo lee, pues al final ese impacto emocional es mayor en tu propia lengua oficial, por decirlo así, en la lengua que sueles hablar, y además uno pensaría, ¿quién va a dedicar tiempo, ¿no? o recursos a crear este tipo de herramientas para desinformar? Pues ahí están también. Luego tenemos también este modelo que es distinto, que es el doppelganger y que es la clonación de identidad. Esto se ve sobre todo cuando ha habido grandes campañas en Europa
de desinformación, fundamentalmente rusa, y perdonadme que insista en Rusia, no es que sean los únicos que hacen desinformación, también lo hacen otros gobiernos, también lo hace China, también lo hace Emiratos Árabes, también lo hace Estados Unidos, ¿no? Pero los rusos es que son muy buenos en este trabajo, esto es así. Entonces, esto que veis aquí son imágenes de una clonación masiva que hubo en una campaña en la que hubo clonación de medios tanto en Francia como en Alemania y clonaron identidades de 20 minutos y de otros medios bastante conocidos. Lo que hacían era, compraban dominios como, pues en lugar de ser, por ejemplo, 20minutos.es, ponían 20-minutos.es y clonaban toda la página como si fuera ese medio de comunicación. Cambiaban el contenido y lo lanzaban a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp, de Telegram, y hasta que eso se identifica y se puede cerrar, pues probablemente pasan semanas e incluso puede pasar un mes o dos, y mientras tanto la gente está entrando en páginas que cree que son reales, como puede ser 20 minutos, y se aprovechan de la reputación y de la buena imagen que tienen esos medios de comunicación para desinformar, ¿no? Bueno, visto los elementos y, digamos, por decirlo así, las herramientas, hay que tener en cuenta que también hay técnicas de desinformación y de propaganda digital. O sea, que por un lado tenemos qué canales se utilizan, como os acabo de mostrar, pero luego también es cómo los utilizamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el astroturfing, que es quizás la más conocida o una de las más populares, que es la simulación de un grupo de presión o de una corriente de opinión pública, es ficticia, y lo que se hace es, a través de un montón de bots, simular pues, que hay mucha gente, lo que se cumple un principio clásico de la propaganda, que es el principio de unanimidad, que es que cuando ves que mucha gente piensa así, tiendes a pensar que esa es la opinión pues que tiene más peso, ¿no? O la más razonable. Entonces, así se consigue posicionar pues, trending topics en Twitter, por ejemplo. Se consiguen posicionar cascadas de opinión en los timelines de Facebook. Se consigue posicionar mucho contenido, por ejemplo, en TikTok, para que el algoritmo lo detecte y lo posicione como contenido sugerido. Eso sería, de alguna manera, esa simulación artificial de esas corrientes de opinión pública. Tenemos también jajaganda, que para mí es uno de mis términos favoritos. Lo inventó o de alguna manera lo registró una académica mujer que es letona, que es Solvita Denis Leibniz, y ella sostiene que el humor, la sátira, todo lo que pues vendríamos a llamar memes, ¿no? Funciona muy bien para desacreditar a personas o para desacreditar posturas políticas, ¿no? Entonces también lo mismo, lo que sucede con lo que hablábamos antes con el idioma, tiene unas impresiones emocionales de gran valor para la persuasión. Entonces creemos que los memes que encontramos en la red, pues los hace gente o usuarios, muchos de ellos, ¿no? Que así será, que pues están a favor de una postura política o les hace gracia algo y lo crean, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos memes que son creados de manera con unas intenciones concretas, ¿no? Que son para, pues eso, con objetivo de desacreditar o de desinformar. Luego tenemos, por ejemplo, consensus cracking, que es una técnica menos conocida. Hay mucha gente que cuando va a comprar un producto, pues busca en Google información de ese producto, ¿no? Y pues, revisa las opiniones, revisa los comentarios. Lo mismo sucede también con algunos foros que son más de debate de otras cuestiones. Hay gente que es forera del ámbito de turismo, del ámbito de los viajes. Hay gente que es forera también en cuestiones políticas y en cuestiones sociales y que comparte impresiones en foros, ¿no? Entonces, en esos foros a veces se generan también artificios. Y lo que se hace, pues como os cuento aquí, por ejemplo, es con cuentas falsas. Para reforzar una postura, se intenta primero mostrar argumentos que vayan en contra, argumentos muy, muy, muy débiles, que luego se puedan contraargumentar, de manera que cuando uno lee ese hilo en ese foro, va viendo incluso pequeñas debilidades en esa postura, pero al final termina reforzándose. Y esto es una manera de evitar que los contraargumentos que sean fuertes nos puedan hacer daño, ¿no? Y luego ya la última, white jamming, la patentó un investigador ruso que es Vasily Gatov, y habla de lo que se conoce como el atasco blanco, que es que cuando tú a una persona, como decíamos antes, que está con una crisis de confianza y desconfía del relato oficial, ¿no? Lo que haces es llenarle de narrativas distintas, pues esa persona al final no cree nada, porque dice, es que yo no sé sobre este hecho que ha acontecido, yo
entro y veo el relato oficial y no lo tengo claro del todo, me genera suspicacia. Voy a redes sociales y me encuentro 2 o 3 o 4 o 5 teorías distintas sobre ese hecho. Entonces, al final creo que me quedo como atascado, ¿no? en tanta información que no sé cuál dar por válida, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo observamos no sé si recordaréis, cuando se envenenó a un espía en Salisbury, en Reino Unido, que lo envenenaron también, fue un cuerpo de espionaje ruso. Pues ahí, EU versus Desinfo, que es una de las principales organizaciones que estudia las narrativas y la desinformación en Europa, llegó a encontrar más de 20 narrativas en redes sociales distintas que hablaban de ese hecho, ¿no? Pues que había sido un suicidio, que el padre lo había envenenado, que había sido Estados Unidos, que había sido los europeos para echarle la culpa a los rusos. Se inundó y los servicios de seguridad británicos, la gente que llevaba comunicación, tenía tanto agobio porque no era capaz a desmentir las 20 narrativas a la vez, mientras intentaba explicar a la opinión pública lo que había pasado en su propio territorio, ¿no? Imaginaros la crisis de comunicación que les genera. Bueno, yo os animo por contaros, esta es una sesión muy pequeña, entonces yo os puedo hacer como una pequeña pincelada, os animo, como comentábamos en la introducción, a leer un capítulo que tenemos muy interesante sobre 125 términos sobre desinformación, en el que ahí hablamos de todas las técnicas que consideramos más importantes para entender el fenómeno. Es un trabajo que forma parte del Foro contra las campañas de desinformación, que mucha gente no lo conoce, pero es un órgano colegiado que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional, está adscrito al Ministerio de Presidencia y su objetivo es básicamente de divulgación, y intentamos trasladar a la sociedad pues todas estas cuestiones para que la gente esté más sensibilizada, ¿no? Todo lo que hacemos es público y además está en la página web. El jueves presentamos en Madrid precisamente este trabajo, ¿no? Entonces, al final, con todo lo que os he contado, os voy a mostrar, por ejemplo, un mapa de un ecosistema de desinformación ruso, en el que, esto es de 2022, en el que encontramos pues desde medios que en Europa han sido censurados, ¿no?, por el poder persuasivo que tiene, como puede ser Russia Today, como puede ser Sputnik. Todo eso son medios rusos identificados y que de alguna manera trasladan el relato ruso, pero encontramos también páginas que se dedican a amplificar el relato, como vemos aquí, páginas que dependen de los oligarcas, que no dependen del gobierno, sino de personas de poder que contribuyen a darle apoyo con sus recursos, medios que son, como digamos, asociados, que se dedican también desde otras partes del mundo a compartir esta narrativa. Y como vemos en esta parte de aquí de Primary Language, tenemos este ecosistema pintado en un montón de idiomas, en francés, en español, en polaco, en árabe, en distintos, en ruso, en inglés. Entonces, fijaros, ¿no? No os estoy mostrando una página ni dos, sino un ecosistema tremendo, sin hablar de los influencers, sin hablar de los perfiles falsos en redes sociales, etcétera, 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 ¿no? O sea, en la red que podríamos pintar es enorme, sin que nadie se asuste, ¿no? Pero que esto está ahí. Entonces, como os decía, todo esto está profesionalizado. O sea, no es una persona en su casa creando un pseudomedio, ni es una persona creando un perfil falso. Yo os voy a traer varias lecturas por si os interesa el tema. Una de ellas es Mindfuck, Cambridge Analytica, la trama para desestabilizar el mundo, de Christopher Wiley. Cambridge Analytica, como os decía, fue la empresa que trabajó en la primera campaña de Donald Trump en 2016 en las presidenciales de Estados Unidos. También trabajaron para la campaña del Brexit y trabajaron para otros procesos electorales en países africanos y en otros países del mundo. Este libro es maravilloso porque va explicando, y eso desde el punto de vista de la gente que nos interesa esto, ¿no? Pero él va explicando cómo técnicas sociológicas tradicionales ya no tienen sentido, ¿no? Como la segmentación clásica de edad, nivel de estudios, nivel económico, ¿no? Porque eso ya no es un punto de unión en el entorno digital, sino que los entornos digitales lo que han hecho es generar comunidades sobre otros intereses, como puede ser pues posturas sociales, posturas políticas, como decíamos antes, ¿no? Y cómo a través de esas comunidades ellos van de alguna manera identificando cuáles son más desconfiadas
y ven que ese grado de desconfianza que habíamos comentado antes les permite inyectar ideas políticas afines a Trump, ¿no? Y cómo lo hacen incluso con aplicaciones en Facebook que les permite conocer cada vez más de sus usuarios y luego categorizarlos en esos grupos, ¿no? Hay para mí frases que son demoledoras, ¿no? Dice, por ejemplo, que usar Internet para sembrar la propaganda rusa en poblaciones locales era una forma elegante de trascender las nociones occidentales de seguridad nacional, ¿no? Pues como dice aquí, la mayoría de países occidentales todos tenemos el derecho a la libertad de expresión y eso incluye también que la propaganda de naciones hostiles pues entre a la población, ¿no? Y comenta también, para mí esta frase es también demoledora, dice, resulta que el engaño es una estrategia muy buena para ganar porque tiene pocas consecuencias, claro, uno crea una página de desinformación, un pseudomedio, y no hay ningún tipo de sanción económica, ni de pena, ni de nada, no pasa nada. O sea, eso es el impacto en la población y no hay ningún tipo de consecuencia para nadie. Esto en cuanto a todo lo que viene a ser, claro, todo desinformación relacionada con procesos electorales. En España tenemos incluso grupos, comunidades que tienen presencia muy fuerte, como puede ser Elecciones Transparentes, ¿no? Que es un grupo muy constituido y que tiene gran presencia, ¿no? Incluso toda la desinformación relacionada con seguridad nacional y elecciones, ¿no? Pero no pensemos que esto se queda ahí, sino que cada vez encontramos que hay más desinformación que afecta a instituciones y que afecta a la comunicación de las organizaciones y también de las empresas, ¿no? Esto es lo que a mí, como profesional de las relaciones públicas durante muchos años y como académica en comunicación, me interesa también particularmente y donde estoy más centrada en investigación, ¿no? De hecho, esto que os muestro aquí es un informe de ICO, de la Asociación Internacional de Profesionales de Comunicación Corporativa, Estratégica, y se muestran realmente preocupados no solamente por la desinformación, sino también por las consecuencias de que haya empresas que estén aceptando trabajos que no son éticos, no son empresas de comunicación y relaciones públicas, son empresas ya especializadas en desinformación y están cambiando el modelo, están afectándonos, porque nosotros siempre hemos trabajado creando la comunicación y la reputación de una institución, de una organización, de una empresa en positivo. Pero claro, a ello ahora hay que, de alguna manera, lidiar con estas nuevas crisis, ¿no? Esto que veis aquí, por ejemplo, es el típico bulo que corre cada vez que hay elecciones sobre correos, ¿no? Que dice que va a haber, que el voto por correo no está garantizado o que va a haber un fraude. Para algunas instituciones esto empieza a ser periódico. Ahora que entramos en la campaña de la declaración de la renta, pues de nuevo, ¿no? Encontramos que de repente sobre ese hecho hay una ola de desinformación, ¿no? Os voy a contar algunos resultados de cosas que hemos trabajado para que veáis que no es un microimpacto, ¿no? Que algunos son ya macroimpactos bastante relevantes. Este es el primer estudio que yo hice en 2019, en el que recogía 3 meses de verificaciones de maldito bulo. Era una muestra de 168 verificaciones, y de estas 168, casi el 70%, un 69%, hacía alusiones a organizaciones, ¿no? La mayoría eran instituciones, es decir, Casa Real, Guardia Civil, AEMET, como vamos a ver luego también. Había 71 menciones a 47 instituciones distintas, ¿no? 20 referencias a 28 empresas distintas y luego pues alusiones también a formaciones políticas. Yo hice en su momento esta categorización de qué tipo de desinformación o contenidos falsos solían recogerse. Pues había ofertas falsas de empleo, vinculaciones de marcas a causas políticas, usurpación de identidad, como hemos visto también con los medios de comunicación, falsas promociones y sobre todo muchas declaraciones falsas, ¿no? Se ponía la cara de un líder político o de un presidente de una compañía y se ponían pues declaraciones que nunca había dicho, ¿no? Yo sé que 168 es un dato pequeño, pero era a 3 meses y bueno, 47 instituciones en 3 meses no está nada mal, ¿no? Pero cuando uno hace una revisión posterior, como hemos hecho ahora, se observa que el dato sigue creciendo, ¿no? Por ejemplo, esto es un estudio que lo tenemos ahora mismo en evaluación para publicar ya. Esto es una revisión de todas las verificaciones, ¿vale? Del 2023 de Maldita, Verifica, Neutral y RTV, ¿no? De la parte de verificación. Solo cogimos
las verificaciones que hacían alusión a organizaciones y nos encontramos 456 y con un total de 326 entidades distintas. Lo que hemos encontrado es que ya no son las instituciones las más afectadas, sino que ahora son las empresas. Y esto tiene sentido con que cada vez más se está utilizando la desinformación para estafas y para ciberdelincuencia. Y tiene relación también con lo que os muestro aquí, que la mayoría de sectores los más afectados son, por ejemplo, el sector retail, la banca, la moda, toda la parte de servicios digitales y también los medios de comunicación, ¿no? Lo más curioso de todo es que aunque las organizaciones están viendo afectadas, tan solo el 35% de las organizaciones pues emiten una respuesta. Y cuando la emiten, normalmente lo hacen a través de publicación en redes sociales, que entendemos que es porque es donde ellos consideran que se les ha de alguna manera mencionado, ¿no? Dicen, bueno, me hacen daño en redes, yo contesto en redes. También con publicaciones en web, que es quizás lo más interesante porque es lo que permite mayor longevidad, explicando que no tienen que ver con esa información que se ha publicado. Ahora os enseñaré un ejemplo. Y también a través de declaraciones de portavoces, ¿no? Pero nos sigue pareciendo un dato muy pequeño, es decir, que solo 35 de las empresas que se ven afectadas por contenidos falsos, pues de alguna manera salgan a desmentirlos, sigue siendo un porcentaje bastante falso. En este trabajo también nos encontramos, pues, como os cuento, con Deepface. Encontramos en concreto varios vídeos, sobre todo de presidentes de empresas energéticas. Aquí era Antonio Brufau hablando sobre una supuesta inversión. No fue el único deepfake, encontramos 3 o 4 más. Y como os decía antes, este es el tipo de modelo de publicación en la página web en la que intentan poder explicar que no tienen que ver con esa promoción, que es un fraude. Se nos queda, en general, lo que observamos en el estudio es que se nos queda un poco corto desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Porque al final no puedes reparar. El daño de la desinformación es que no sabes a cuánta gente ha llegado y es complejo luego hacerles cambiar de opinión sobre ese contenido falso que les ha llegado. Y ya lo último que os voy a mostrar, que para mí es quizás uno de los mejores trabajos que he publicado, en este caso con compañeros de la UNIR, con Sergio Arce y con Virginia Martín de la Universidad de Valladolid. Es un estudio que hicimos sobre la Agencia Estatal de Meteorología, sobre la EMET, que sufre constantemente teorías de la conspiración, alusiones. Se recogieron los datos cuando todavía era posible hacerlo en X, ahora hay que pagar, pero en aquellos momentos se podían extraer fácilmente. Se recogieron 500.000 de mensajes que hacían alusión directa e indirecta a la institución y de ese 500.000 de mensajes, el 25% contenían mensajes de odio, bien hacia la propia institución o bien hacia sus científicos, ¿no? Llegando incluso a insultarles. Lo que vemos aquí es que hay una corriente importante de anticiencia, de teorías de la conspiración que buscan afectar a la EMET. Esto que veis aquí es ese 500.000 de mensajes pintado en clústeres, ¿vale? Cuando uno hace la extracción de los datos de redes, puede incluso pintar la relación que tienen con sus usuarios. Y como veis, son comunidades que están muy aglutinadas. Solamente esta de aquí en azul está un poco más alejada. Eso significa que las redes de conexión son estrechas, que sus usuarios entre ellos tienen bastantes interrelaciones. Por tanto, no es una persona alejada de la otra, sino que es lo que nosotros llamamos lluvia fina, ¿no? O sea, es decir, es empujar muchos usuarios hablando contra la EMET para de alguna manera afectar a su credibilidad, ¿no? Por unir con lo anterior, ¿tiene que ver todo esto con la política, con lo social? Sí, porque al final afecta a nuestras instituciones, por tanto afecta a nuestra democracia. Cuando uno afecta a las empresas que hacen marca de un país, como puede ser Repsol, cuando uno afecta a las instituciones, bien sean las meteorológicas o las que hacen ciencia, están afectando también a la democracia, ¿no? Por tanto, vemos que la desinformación, de nuevo, no es solamente una fake news, sino que son campañas muy bien orquestadas, ¿vale?, que buscan afectar a nuestras creencias políticas, sociales, pero cada vez más a las instituciones y también a las empresas, tanto a través de la desinformación como a través de la ciberdelincuencia. Y ya con esto os dejo un montón de lecturas que, si os interesa el tema, creo que son de verdad muy, muy interesantes. Yo os digo, aquí no he venido a hablar de mi libro, pero ya que estamos, yo publiqué un libro que recoge todo esto, pero lógicamente con más calado que lo que he podido hacer hoy, y que creo que sigue teniendo a día de hoy bastante vigencia porque
ha evolucionado, pero no tanto como cuento en el libro, ¿no? La mayoría de cosas están recogidas ahí y con más profundidad. Tenemos también Confesiones de un bot ruso, que es el único libro en español, pero sin autor, que cuenta cómo esto se trabaja de una manera profesional a través del testimonio de un trabajador de una de estas empresas. Tenemos This is not propaganda, de Pomenarets, que esto es más especializado en desinformación rusa. Dark PR, de mi amigo Programienis, que es profesor en la Universidad de Monash, en Australia, y él habla de las narrativas falsas emitidas desde empresas, en este caso, no todo greenwashing y demás. Y dos lecturas muy, muy oídosas, que es Doppelganger, de Naomi Klein, que habla del efecto de todo esto en las personas, pues a título individual y colectivo. Y yo no sé si, para mí este fue el libro del año pasado, Nexus, de Harari, que habla de la historia de los medios de comunicación y finaliza con toda la parte de IA y redes sociales y cómo lo que nos vamos a encontrar a futuro va a ser aún más complejo, ¿no? Ya finalizo dándoos las gracias por vuestro tiempo y atención, y siempre me gusta terminar con este, bueno, pues con este botón de alarma, ¿no? Que el pensamiento crítico nos acompañe, pero por favor siempre en la buena dirección y en la constructiva. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Qué interesante, de verdad, y qué exposición tan clara y tan concisa. Si te parece, abrimos turno, darte la enhorabuena, y si te parece, abrimos turno de preguntas, a ver quién quiere romper el hielo. Sí, Bueno, hola, sí. hola, soy Javier. Hola, Javier. Leticia, enhorabuena por la charla, muy ilustrativa. Y mira, una cosita, hablando de desinformación, de gobiernos, de política y de la AN, no sé si con respecto a la catástrofe de la Dana de Valencia, si te has metido ya en alguna investigación sobre la desinformación y, bueno, todo lo que pasó, claro, cómo se relató, cómo se ha ido relatando la noticia, o aún es demasiado pronto. Sobre Cuba, se ha cortado. Pues se escucha regular. Escucho. Será por... Javier, personas que Yo te escucho entrecortada. ¿y sobre qué caso en concreto? La Dana de Valencia. Ah, la Dana de Valencia. Vale, sí, ahí nosotros no hemos hecho nada específicamente, ¿vale? Sí tengo compañeros que han empezado a estudiarlo, y sí que hay coincidencia, por ejemplo, en algunas de las cuentas que hemos cogido para el estudio de la MED con lo que pasó en la Dana. Pero nosotros específicamente no estamos haciendo ahora nada, pero sí que se ha visto que hay algo de injerencia, ¿vale? O sea, que por ahí. Pero normalmente se aprovechan esas crisis, efectivamente. Ese es un muy buen ejemplo. Lo que me ha parecido sorprendente, bueno, eso que un 25% sea mensajes de odio hacia a la agencia. Muy fuerte. Sí, además, el estudio de la EMET, nosotros cuando hacemos este tipo de trabajo de macrodatos, no es que nosotros analicemos el 500.000 de tweets de manera personal, uno a uno, sino que lo hacemos todo con trabajo de algoritmo. Y entonces ahí no hay ningún tipo de interpretación, ahí se le carga al algoritmo un nivel de polarización, y de ahí sacamos los datos. O sea, es decir, que no hay lugar a la interpretación, que es súper objetivo, y sí que es un porcentaje bastante alto. Muchas gracias. Leticia, yo quería preguntar, desde el trabajo que estáis haciendo en el Consejo de Rectores, desde el Consejo de Rectores en este foro, viendo que es imparable, o sea, es que tal, la exposición que has hecho, esto es imparable. Primero hago una pequeña reflexión de la importancia de la educación y alfabetización mediática de nuestros menores, tanto en el sistema educativo español y en las universidades, porque yo veo que esto, imparable, es una labor de formación también, de enseñarles dónde y cómo tienen que informarse y dónde son las fuentes y qué medios son los de referencia. Pero, ¿qué medidas se están tomando a nivel de nuestro país? ¿Qué recomendaciones habéis hecho vosotros desde el Consejo? ¿Y cómo puede ayudar
que es la normativa europea, que la Unión Europea nos critican que vamos los últimos a la cola en innovación tecnológica, sin embargo vamos los primeros en regulación. Un poco, ahí lo dejo, la pregunta un poco larga, pero... Claro, no, está fantástico. Mira, nosotros el foro de lucha contra la desinformación, contra las campañas de desinformación, ¿Y se congela mi suelo? A todos. a ser órgano colegiado tiene distintas vocalías. Tiene una que representa a la cruz, entonces la vela. No, a mí también, a todos. ¿Es mi conexión o es la vuestra? La mía. Es la de todos. ¿Me oís? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. No, que decía que el foro, perfecto, el foro al ser un órgano colegiado tiene vocalías de distintos, digamos, colectivos que se ven afectados por esto, ¿no? Tiene una vocalía de la FAPE, tiene una vocalía de la CRUE. Nosotros el primer año hicimos un estudio sobre todo lo que había aportado la Universidad Española al estudio de la desinformación. Y lo que nos encontramos, Rosana, las comunidades autónomas tienen al menos un grupo de investigación activo que puede conocimiento, ¿no? Pero lo que estudiamos también fue la financiación. Y curiosamente, toda la financiación que recibieron desde 2016 hasta 2022 las universidades españolas, ¿vale?, para estudiar el fenómeno, fue de 6 millones de euros. 6 millones de euros, que puede parecer mucho, pero 6 millones de euros es lo que cuesta una campaña de desinformación en una empresa como esta. Siendo la mayor amenaza, como hemos dicho. Efectivamente, que es muy poquito, ¿vale? Entonces, primero, en financiación vamos muy limitados. Eso ya de entrada. Luego, claro, la alfabetización mediática digital o la educación mediática digital es una solución fantástica que ya estamos implementando. Ya ves toda la parte de campamento digital de los coles, todo lo que se está haciendo, pero claro, esto es una solución a largo plazo. Esto no es de un día para otro, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué se va a hacer ahora con los pseudomedios, los famosos pseudomedios? Que hay mucho nerviosismo con esto. Dotar de transparencia al sector. Y eso yo creo que incluso va a beneficiar a los medios de comunicación, porque muchas de estas páginas a veces son páginas que están recibiendo financiación pública. Claro. Entonces, eso hay que ponerlo, hay que mostrarlo, o sea, es decir, no puede ser, eso es dinero de todos. Entonces, algunas son de injerencia extranjera, lógicamente, y eso es para otro negociado, pero también hay páginas pequeñas que están llevando financiación y eso debería de ir a los medios, no a las páginas que se dedican, me da igual el bando político, a hacer propaganda, ¿no? Luego, claro, desde las universidades, nosotros ahora estamos haciendo un estudio sobre las creencias de los jóvenes, ¿no? Pero sí que vamos a intentar alentar que la gente haga cada vez más cuestiones de alfabetización mediática también, porque es que lo necesitamos. Y luego está la parte de la IA, de la tecnología. Se congela. Que cada vez más necesitaremos que las tecnológicas, generación de contenidos, creo que, ha mandado a 2.100 empleados. Lo que hay que hacer es apretar también a las tecnológicas para prevención. Entonces, bueno, un poco en esa línea, ¿no? Es la que nos vamos moviendo. Gracias. ¿Quién se anima? ¿Otra pregunta? Lidia, primero muchas gracias, me ha encantado, muy ilustrativo. Ahora de los datos que ha dado, ¿no es preocupante más del 81% de desconfianza en los líderes y casi el 80% en los periodistas? ¿Y cómo podemos luchar contra la desinformación? Porque como no tiene castigo, esto va a seguir creciendo, ¿no? Sí, claro, es que esto es un negocio. Es que tú imagínate lo lucrativo que es. Yo creo ahora de repente me dedico a crear páginas falsas y con IA las alimento que no me lleva ningún tipo de... y para adelante y luego lo vendo, lo empaqueto como servicio. Claro. Lo de la desconfianza, esto es para hacérselo ver, ¿eh? Porque como no solucionemos primero esto, todo lo demás no va a tener sentido. Yo creo que en España, con la parte de medios, y me vais a matar, creo que la polarización que muchas veces han tenido algunas cabeceras
eso no ha beneficiado a la credibilidad. Pero yo creo que es recuperable también. Porque, claro, sin periodismo no hay democracia. Sin periodismo no se puede luchar contra la desinformación. Entonces, yo creo que hay que seguir empujando. El tema de los políticos, claro, eso ya no sé cómo se puede solucionar. Eso ya sí que es complicadísimo, ¿no? Porque además es que son datos muy, muy, muy altos. Y a mí, fíjate, lo que más me preocupa es que la mayor desconfianza esté en las democracias. Que la gente esté entendiendo que lo que menos importa, que importa más la seguridad, ¿no? O el bienestar económico que el poder manifestarse. Como uno quiere, ¿no? La libre expresión. Y que luego aquí se está aprovechando la libertad de expresión de alguna manera para enturbiar nuestra propia democracia. Es un balance muy, muy complejo. Y que luego también cualquier acción de moderación se toma como censura. Claro. El reglamento de libertad de medios puede ser de gran ayuda. O sea, está bien planteado. Es complejo. Yo, si enfocada hacia la parte de transparencia como está, no lo veo mal. Ahora luego veremos la aplicación. Veremos la aplicación. Pero el debate va a ser muy similar. De hecho, siempre se ha hablado de que el modelo andaluz es el más interesante, ¿no? Porque uno en el modelo andaluz puede ver qué es un medio de comunicación y quién es el propietario y cuánto dinero recibe de publicidad. Planteado así, sí. Muy bien. Pues, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta más? Ay, Leticia, ¿habéis estudiado en la provincia de Cádiz desde los medios de comunicación para ver si existen estos pseudomedios para decírselo a los estudiantes? ¿Habéis escuchado? Es que se le congeló. Oye, si me vuelvo a cortar otra vez, sí que es pseudomedios y estudiantes, pero no me he quedado ahí. No, en la provincia de Cádiz, que si habéis hecho algún estudio de los medios que existen en Cádiz que no son medios. Bien. ¿Se ha escuchado? No, yo tenía un doctorando que había empezado por ahí. Sí, ahora sí. Tenía un doctorando que había empezado por ahí y luego se echó atrás. Pues sí, pues era muy interesante la pregunta. Pues sí. Sí, todos antes. No, porque la conocía a un par de propietarios de un par de páginas que se dedicaban a crear contenidos para algunas instituciones y le asustó un poco el tema y lo dejó. Sí. Claro, aquí yo creo que hay que hacer una diferencia, ¿no? O sea, habrá pseudomedios que sean páginas, como digo, para hacerle el favor al político o a la formación política, y yo creo que luego hay otra barrera más grande que es lo de seguridad nacional, ¿no? O sea, es decir, que eso es mucho más gordo y más importante, ¿no? En el sentido de que no es una, ni dos, ni tres, sino que hablamos de 20 y 30 páginas a lo mejor por país, ¿eh? De un entramado. Sí, efectivamente. A mí eso es lo que más me preocupa. Y luego esa capacidad que tienen para clonar la identidad de medios y demás. Lo otro es casi más anecdótico, pero precisamente porque es muy local, cuesta luego más sacarlo a superficie. Pero Leticia, hoy por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo lo de los deepfakes, los vídeos. Hoy, por ejemplo, las noticias han dado este vídeo de la estafa de las criptomonedas de Pedro Sánchez y Feijóo, y es que es un vídeo, o el de la infanta que hemos visto hace poco, el de la princesa, es que verdaderamente es muy preocupante porque eso es imposible de frenarlo, ¿no? Yo no le veo, igual soy demasiado negativa, pero es que no le veo. No, Solo lo veo en formación, pero aunque te formen, ¿cómo distingo yo? O sea, yo sé que a mí no me van a vender ni Feijóo ni estas criptomonedas, pero por ejemplo sé que un Trump igual sí me las vende o un presidente argentino, no lo sé. Efectivamente, Milei. Sí, lo que pasó con Milei, claro. A ver, se supone que ahora el contenido cornea debería de ir etiquetado, ¿no? No. Sí, se ha congelado. No sé si va a ser suficiente o va a servir, pero es verdad que es muy difícil identificarlos. Por ejemplo,
Se te congela, Leticia, qué faena. Porque estamos todos deseando escucharte. Se ha perdido la conexión, ¿no? Sí. Ah, pues había ido la conexión. Ahora sí que me escucháis y me veis bien. Perdonadme, ¿eh? Se ha cortado. Sí, se ha cortado. Ahora. Perdonad. No, decía que el contenido que unía ahora va a ir etiquetado, no sé si va a ser suficiente, ¿vale? Porque sí que es verdad que es muy difícil distinguirlo, pero yo creo que hay no lógicas, os contaba en el timeline de Twitter, se ha vuelto lo. Y el otro día me sugería una parecía porque el brazo de la chica al agarrar al chico se desdoblaba, pero era un corte muy chiquitito, casi no se notaba, tenías que quedarte un rato viendo el vídeo, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que habrá que hacer a futuro es apretar a las tecnológicas. Los gobiernos se tienen que poner, al menos Europa, que tiene que ser quien abandere esto y quien empuje, tiene que poner leyes más restrictivas con las tecnológicas e incluso sanciones, ¿no? Que Twitter ya tiene ahí un par de amenazas por parte de Europa y las tendrá que llevar a cabo, como hizo Brasil, ¿no? Brasil cerró el servicio de Twitter un tiempo en Twitter y obligó a que la tecnológica se acomodara a ese mercado, ¿no? Pues tenemos que empezar a pensar que estos son productos y servicios y que Europa tiene que liderar esto. Pues nada, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta más o le damos ya las gracias a Leticia, que la hemos robado el tiempo por lo interesante que ha sido la charla? La verdad que estamos encantados. Una última pregunta, por favor. Leticia, ¿deberíamos estar preocupados por el avance de la IA en el sentido, como ha pasado con redes sociales y eso, que se utilice para cometer delitos y estafas? Y para propagar más desinformación. Porque aunque nace con otro feed, todos sabemos que los delincuentes están ahí no ¿Han esperando. visto la estafa de Rajoy? De Rajoy. Eso. Sí, a ver, claro, si te lees el libro de Nexus de Harari, al final terminas diciendo, madre mía, es que yo ya la IA la quitaría, ¿no? Pero es que no nos queda otra que convivir y aprender con ella, ¿no? El problema es que mientras va aprendiendo, se malutiliza y luego ya no solamente los ciberdelitos y la ciberdelincuencia y la creación de imagen falsa, sino es en los propios algoritmos. Hace unos meses sucedió, fíjate qué cosa tan curiosa, que se empezó a generar con IA la imagen de un bebé pavo real. No sé si alguno sabe cómo es un bebé pavo real, pero la IA entendió que era un polluelo como un pavo real pequeñito blanco, con la cola de pavo real así abierta y tal. Entonces, esas imágenes de IA fueron a Google, ¿no? Porque las redes sociales empezaron a entender que ese contenido era único, original y distinto y lo empezaron a mostrar públicamente. Google lo identifica como un contenido interesante, lo indexa. Entonces, cuando el usuario iba a buscar polluelos de pavo real, no aparecía la imagen real, aparecía la imagen generada con IA. Es lo que se llama el efecto SLAT, el efecto de contenido basura. Y ahora cuando tú haces una búsqueda en Google, el resumen arriba te lo hace la IA. Entonces, el problema ya no es eso, es la sobreinundación que vamos a tener de contenidos basura en la red. Y de nuevo, o presionamos a las tecnológicas o luego vamos a exponer a la gente a cuestiones que son todavía más duras que la desinformación, que es la creencia falsa desde el desconocimiento. Muy bien. Pues Mercedes. Bueno, yo soy muy agorera, ¿eh? no, pero es preocupante. Leticia es muy preocupante. Una cosa muy complicada. Sí. Y a una velocidad muy rápida y con muchos intereses por medio de todo tipo. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes también. Gracias por vuestra presencia. Gracias a la Universidad de Cádiz. Gracias, Leticia. Y gracias, Blanca, por hacer posible estos campus medias tan interesantes.